en el diario La República de hoy hay un informe muy completo, 7 páginas, que dice todo lo que debes saber sobre la tributaria. Es una guía para entender este proyecto de ley, que no es ley, que no ha sido aprobado, que no tiene el mejor ambiente en el Congreso, pero está la propuesta del gobierno. Saludamos a esta hora a un experto en este tema, el doctor Lisandro Junco, fue director de la DIAN y nos acompaña para tratar de entender qué es lo que están proponiendo. Doctor Junco, gracias por estar con nosotros. Don Juan, muy buenos días para usted y todos los oyentes. Empiezo por los asalariados. Me decía alguien, si una persona gana 6.200.000 pesos o más, pero póngale los 6.200.000, se le van prácticamente 2 sueldos completos y un poquito más pagando impuestos, con un salario de 6.200.000. ¿Qué le pasa a los asalariados con este proyecto? Estos son los que técnicamente están considerando los ricos de Colombia, aquel que tenga unos ingresos anuales por 86.879.000 pesos, que vale la pena aclarar que un asalariado hay que dividirle el salario es por 13 porque se paga una prima, la mitad a mitad de año y la otra mitad al final del año, entonces hay que dividirlo por 13, eso le da a uno ingresos por 6.683.000 pesos. Esa persona le sube el impuesto a la renta y le sube considerablemente. Es así que desde el 29% y puede llegar hasta un 41%. Es decir, esto es absurdo, porque que en solo un impuesto le quiten a usted el 41% ya es confiscatorio, porque usted tendría que pagar otros impuestos en su día a día, como el IVA, el ICA, el predial, el impuesto de vehículos, si lo llega a tener. Entonces, Me afecta a la clase media técnicamente. ayúdeme con esta aritmética. Es decir, que creen que es rico alguien que gana 6.600.000 al mes y entonces con esta tarifa le quitan de los 6.600.000 casi 2 millones mensuales. El que gana 6.600.000 para su casa solo se puede llevar 4.600.000 porque dos se le van en impuestos. Sí, porque dése cuenta que habían unos beneficios tributarios que existían y que ya están eliminando con esta propuesta. Y uno de ellos era, cuando usted tiene hijos, usted podía deducirse hasta un porcentaje por los hijos. Eliminan esa deducibilidad de los hijos. Y entendiendo esto como un factor que no genera ningún estímulo en el problema que tenemos como país de la caída de la tasa de natalidad, que no es solo de este año, sino que viene de tiempo atrás. Entonces, desestimulan absolutamente y casi que esos 2 millones van a ser pagados por el impuesto a la renta de manera mensual, a través de retenciones. Es verdad que aquí no están las fortunas del país en ese rango. Es verdad que quien gana 6.600.000 pesos seguramente está contando recursos, puede tener una vida digna, pero no es ni mucho menos un gran millonario y no son los ricos a los que decían que querían atacar. Golpea a la clase media muy duro con esto y la tabla sigue subiendo, doctor Junco. Hasta el 41%. Hasta el 41%. Como escribo yo en el Diario de la República, en la columna que se dice, que titulo Van por todo y con todos, esto pega a todos los estratos. Aquí le pega a los que ricos que estamos explicando aquí, que tienen ingresos de más de 6.600.000, pero también golpean a todos porque todos comemos, todos nos transportamos, todos pagamos servicios públicos, de vez en cuando nos tomamos una cerveza, de vez en cuando buscamos algo en entretenimiento, en cultura, en arte, en deporte, pero lo triste es que también nos golpean en el sentido de que le ponen impuestos hasta en lo que creemos, porque también le están metiendo impuestos a las iglesias. Van por todo y contra todos. ¿Por qué afecta esta reforma a los más pobres, doctor Junco? Porque es una reforma inflacionaria y la inflación es el peor impuesto de los pobres. Le voy a explicar. Le van a poner IVA a la gasolina y a la CPM.
pero también le van a encarecer el impuesto al carbono a la gasolina y a la CPM. Es decir, va a haber un impacto significativo en esos dos productos. ¿Y qué es lo que significa para aquella persona que tiene una moto, un carro o un camión? Pues que se va a encarecer su medio de transporte o su cadena de logística o abastecimiento. Pero para quien no tiene carro, no tiene moto, no tiene un camión, ¿en qué se le traduce? En que se le va a encarecer el mayor costo de transporte de los productos que consume, como las verduras, los granos, los lácteos, las frutas, porque ¿cómo vamos a transportar si se va a encarecer el producto básico del transporte, que es la gasolina o la CPM? Entonces, eso se va a encarecer y se lo van a trasladar al consumidor. Eso es una medida que dispararía la inflación de alimentos en el país. Le pregunto por lo que dice Gustavo Petro, que está hoy recogido en este especial de nuestro diario económico La República. Dice, comillas, los ricos de Colombia ya se pusieron a decir mentiras por redes sobre la reforma tributaria. Su objetivo es decir que les van a poner impuestos a la mayoría de los colombianos. Pues le están poniendo impuesto porque si usted, hoy en día la gasolina y la CPM tienen un impuesto al consumo nacional, tienen unas sobretasas que son territoriales y también tienen el impuesto al carbono nacional. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted le va a meter un IVA a lo que ya tiene impuestos nacionales y departamentales o territoriales, pues se va a encarecer. Y adicionalmente, dentro de esos impuestos está el impuesto al carbono y en algunos segmentos casi que lo duplica. ¿Cómo no va a subir el precio de la gasolina si, o de las CPM si le estoy subiendo impuestos? Primero, en el año 2026, el 10% de IVA y después el 19%. Pero ¿cómo no va a subir los alimentos? ¿Cómo no va a subir la comida si para yo sacar de una vereda y llevarlo a un mercado municipal necesito un vehículo que consuma gasolina o ACPM? Entonces, indiscutiblemente, esto va a generar un mayor costo del transporte que se traslada al consumidor que compra la fruta, la verdura, los granos, la carne, y ni qué hablar de ese pequeño agricultor o empresario que está sacando esas frutas para venderlas en las plazas, en las tiendas o en las cadenas de abastecimiento. Me preocupa, doctor Junca, el tema de los espectáculos, de la cultura, porque pues no es primordial en la canasta familiar. Seguramente si la gente empieza a ahorrar, pues digamos, ahorrará en esto y no en lo que, en la comida y en las cosas que son absolutamente básicas. Se va a ver muy afectado todo ese sistema de espectáculos en el país donde además ya habíamos logrado posicionarnos como un buen hub, ¿no? Un buen hub donde vienen los artistas y el teatro y bueno, hasta los espectáculos deportivos. Es una industria, uno no puede perder de vista que la industria naranja, como decíamos nosotros en el gobierno pasado, es una industria que genera muchos empleos, genera mucha cadena logística y lo más importante, se pagan impuestos. ¿Qué es lo que pasa? Que estos impuestos en su gran mayoría en la boleta son impuestos de carácter territorial. Ahora, al buscar ponerle IVA, es incrementar un 19% todas las actividades culturales y deportivas, indiscutiblemente va a desestimular que puedan las personas entretenerse. Esto es un golpe al bolsillo de la gente de a pie que quiere buscar ratos de esparcimiento. Y ni qué hablar que también le ponen un IVA del 19% a la cerveza y a los licores, ¿no? Doña Patricia Pardo, a usted veo que la tienen muy preocupada sus espectáculos. Sí, no solamente los espectáculos, todo lo que decía Darcy, el tema de entretenimiento que es muy importante, sino también cómo va a afectar el tema de la rumba, por ejemplo, doctor Junco, el tema de las plataformas como Netflix, como Amazon Prime, ahí también hay un detalle importante que trae esta reforma. Sí, en los temas de activos digitales hay unas reglas específicas sobre localización, establecen unos elementos específicos sobre costo fiscal y reportes a la DIAN. Eso lo vemos con buenos ojos, sin embargo, lo importante es que no le trasladen los impuestos al consumidor final. Ahora bien, frente a la rumba, yo quiero decirles, y es que hace unos días, el 27 de agosto de este año, el Banco Mundial publicó un importante informe sobre impuestos a los licores, a los cigarrillos, y en ese informe dice que Colombia
le ha faltado coordinación y trazabilidad en ese control de este tipo de impuestos y lo que está generando es un inmenso incentivo a la evasión y el contrabando. Y ahora le están poniendo más impuestos. Es decir, están generando una gran cantidad de incentivos para trasladar el consumo de lo legal a lo ilegal. Y lo importante que diste este informe, dicho esto parafraseando un poco, es que las políticas no están bien alineadas con los objetivos de salud pública, sino que están alineadas es con buscar más plata. Es decir, a ellos les sirve que la gente salga y consuma cerveza, licores, tabacos, sucedáneos. ¿Para qué? Para poder cumplir con los ingresos que necesitan para ese presupuesto general de la nación que tiene todas las cuentas descuadernadas. Comerciantes ayer se comunicaron con nosotros a decirnos no es justo lo que está pasando con unas plataformas como Amazon, como Temu, que tienen unas exenciones y meten paquetería por debajo de $200 y no pagan nada, y en cambio a nosotros sí nos toca pagar industria y comercio, nos toca pagar salarios de los empleados, nos toca pagar o arrendamiento por los locales o predial por los locales. Los comerciantes formales están en una competencia injusta con los Amazons y similares en paquetería a menos de $200. ¿Eso es bueno que lo graben o no es bueno, doctor Junco? Bueno, esto es un tema que en comercio exterior se conoce como los minimis, es decir, los paquetes pequeños que llegan por tráfico postal. A la hora de la verdad, quienes traen paquetería desde China o algo así tendrían que pagar IVA. Hoy tendrían que pagar IVA cuando son de menos de $200. ¿Qué es lo que pasa? Que en las negociaciones y en los tratados ya firmados, como con Estados Unidos o como con Corea del Sur, se estableció una exención de IVA y aranceles a estos temas de minimis. Esto es un tema de carácter de derecho internacional, no es un tema tributario que se pueda resolver con la reforma tributaria. Dicho de otra manera, sí hay una competencia desigual, pero eso fue negociado frente a Estados Unidos y Corea del Sur en los tratados de libre comercio. Pero es libre comercio, hay reciprocidad. Así como usted puede comprar esa paquetería que ha generado mucho empleo acá en Colombia, quiero decirle que nosotros tenemos un hub de inversión muy grande por parte de este tipo de empresas que vienen desde Estados Unidos. Asimismo, usted puede vender en Estados Unidos si usted tiene un mercado gigante. Entonces, el beneficio es recíproco. Usted se queja porque su competidor no paga IVA, pero eso hace parte de la economía digital. Eso hace parte de la globalización. En ese sentido, lo que uno debería promover es que estos comerciantes que se quejan, ¿por qué no más bien exportan? Y en esa negociación del TLC ganó Colombia, porque en esa negociación del TLC con Estados Unidos usted puede traer a Colombia de menos de $200, pero usted le puede vender a Estados Unidos hasta por $800, sin IVA y sin aranceles, utilizando las mismas plataformas. Entonces, se ha promovido y eso incluso está analizado por parte, por ejemplo, de la alcaldía de Bogotá de cómo se puede incentivar las exportaciones con este distrito aeroportuario que se está buscando Sí. para poder aprovechar las ventas en el exterior. Ahora, doctor Junco, otro tema que también tiene muy preocupados a los propietarios de vivienda y a los que invierten en el país es el de bajar la base gravable del impuesto al patrimonio. ¿Qué efecto puede tener esto en la economía? ¿Podría haber un frenazo en la inversión en el país? ¿Qué lectura le hace usted a la aplicación de bajar la base gravable del impuesto al patrimonio? Yo en esa columna de la República que mencionó hace un momento don Juan, coloco quiénes ganan y quiénes pierden. Indiscutiblemente, ¿quiénes ganan con esta reforma tributaria? Las inversiones hacia Panamá y otras latitudes, porque si usted le van a poner un Sacan la impuesto al plata. patrimonio con una tarifa Claro. hasta del 5%, usted lo que está generando es una fuga de inversiones y Saca la capital. plata, sale corriendo. Sacan la plata como se ha visto. Mire, hoy los recaudos por impuesto al patrimonio son paupérrimos. No superan los 2 billones de pesos, están cerca de los 2 billones de pesos. Entonces van a buscar una reforma tributaria que le va a subir ya no al 1,5, sino al 5, pues ¿qué va a hacer?
El colombiano pues se tiene que ir del país porque no solo va a pagar 35% de impuesto por renta de sus empresas, 41% de renta como personas naturales, 60% de dividendos y adicionalmente un 5% por lo que ha construido en este país. Eso es una propuesta que incentiva las inversiones hacia el exterior Dale, y no Santi. hacia Colombia. Sí, exdirector, pero y sobre los impuestos a las bebidas alcohólicas, la República dice hoy, por ejemplo, que subiéndole el IVA del 5 al 19% al aguardiente se recaudarían 435.000 millones. Si se suma el whisky, brandy, vodka, son 681.000 millones en total. Y al tabaco y también los impuestos a las apuestas en línea, ¿esos no son impuestos razonables en una reforma tributaria? Pues ahí lo que yo pienso, a mí no me da esa cifra, o sea, y utilizando un poco un parangón satírico, creo que cuadra más el balance de Betty la Fea que le presenta Acomoda que esta cifra, porque estos se llaman impuestos piguvianos. Se llaman impuestos piguvianos porque yo le aumento el impuesto para que evite, se lo encarezca el producto para que evite que usted lo consuma. Yo lo que voy a buscar es evitar que usted tome cerveza, que usted tome licor, porque eso tiene un efecto en la salud suya. Entonces, estas medidas son de impuestos saludables, es decir, restringen el acceso al licor, al cigarrillo, al tabaco, a la cerveza y los licores. Es decir, más plata no habría porque lo estoy encareciendo. Pero pongámonos a pensar, ya existen impuestos que son de carácter departamental que la constitución política se los dio a los departamentos y al distrito capital. Es que ya hay un impuesto al consumo que es alto, que es lo que le genera ingresos y rentas a los departamentos. Ahora la nación se cuelga de algo que le corresponde a las rentas departamentales y del distrito capital. En ese sentido, lo que estamos viendo y concluyendo y utilizando ese informe que mencioné hace un momento del Banco Mundial, es que aquí estas políticas son meramente en búsqueda de más plata y no están alineados con los objetivos que tienen que estar alineados y es salud pública. Y a la hora de la verdad termina generando es contrabando. 7:44, Rafael Manzano desde Madrid tiene pregunta. Sí, hay dos cosas que no he entendido mucho. Si el señor director me puede echar una mano para entenderlas. Usted ha dicho que hay impuestos a la Iglesia. Y en segundo lugar ha dicho que no se pagan aranceles por la paquetería inferior a $800 en Estados Unidos. Pero creo recordar que Donald Trump sí ha puesto impuestos a la paquetería y creo recordar que los impuestos a la Iglesia no es por cuestiones de cultos, sino por cuestiones extracultos, sino por negocios que puede realizar la Iglesia. ¿Podría usted aclararme estas dos cosas? Claro que sí. Uno, frente a los impuestos a las iglesias, en esta reforma proponen que lo que no sea culto, es decir, lo que sea actividad mercantil, tiene que pagar impuesto. ¿Impuesto de qué? De renta. ¿Qué, ¿Cuál es el análisis jurídico que se da a este tema? ¿Por qué antes no se había tocado este tema? Por una definición especial, que es culto. Si usted utiliza un banco de alimentos, tiene que comprar, tiene que vender, tiene que mover el mercado de alimentos para poder ayudar a los menos favorecidos desde una iglesia. Esto no es una actividad mercantil. Si usted tiene una librería y vende Biblias o vende el Corán o vende la Torá, eso no es una venta de libros, hace parte del culto. En Colombia no está definido el culto. De ahí que los conceptos ecuménicos, y ahí me voy al derecho internacional, y tenemos un concilio firmado con el Vaticano, exime de algunos impuestos a la Iglesia Católica y la Constitución Política de Colombia lo extrae a las demás iglesias. Aquí no es de profesar mi fe, no, aquí es de explicar las cosas, y es que las iglesias no son con ánimo de lucro, no tienen un fin de lucro. El fin de una iglesia es un fin meramente de promover una religión o promover una razón. Entonces, en ese sentido, yo cómo le digo a una iglesia que hace actividad mercantil y que está por fuera del culto. Es muy poco probable que alguien me lo diga, me lo pueda explicar. Por lo tanto, cambiar esas reglas de juego va en contra de una norma de derecho internacional, como el concilio firmado con la Iglesia Católica, y adicionalmente entra a definir el Estado lo que termina siendo el culto. Ya entiendo. Entonces, si esa Biblia la vendo a través de una iglesia, no tiene impuesto, pero si la vendo en una librería, sí tiene impuesto. Y técnicamente los libros en Colombia no tienen IVA, pero sí generan una rentabilidad.
Ahí es cuando yo tengo que mirar esa rentabilidad, si es un excedente o es una utilidad. Si es un excedente que me sirve a mí para seguir profesando y promulgando la fe que estoy estableciendo desde mi iglesia, ahí no habría renta, porque hace parte del culto. ¿Sí? Si la utilizo para comprarle un carro a X o Y persona, pues ahí habría una actividad mercantil. Pero venga y le digo una cosa, las iglesias pagan impuestos en Colombia. Es una mentira decir que las iglesias no pagan impuestos. Lo que quieren es que sobre el culto se pague el impuesto, definiéndolo como actividades mercantiles. Las iglesias hoy pagan impuestos. O sea, se los digo yo, que fui director de la DIAN y vi las declaraciones tributarias de muchas iglesias. Pagan impuestos cuando, por ejemplo, arriendan un parqueadero y el parqueadero es de propiedad de la iglesia. Pagan impuestos cuando tienen una cafetería. Entonces, sí pagan impuestos. Entonces, esta discusión es muy parecida a la que se está viendo, que ha reculado un poco el gobierno, sobre el IVA a las cuotas de administración, que ahora está diciendo el gobierno, no, es que yo no quise decir que ya no, que no tiene IVA, lo que estoy diciendo es que ya no es venta, cuando nunca ha sido venta. Entonces no aclaran y generan una discusión que pues tendría que mejorarse dentro de las comisiones en el Congreso de la República. Ahora, doctor Junco, el presidente Petro, creo que fue en la primera reforma tributaria, dijo que no se iba a gravar a más de 4.000 personas en Colombia, que eran los ricos. Usted ya lo ha anunciado en alguna de las respuestas que el impuesto, el aumento del IVA del 5 al 19% en la gasolina, en los combustibles, pues va a afectar a todo el mundo. El presidente insiste, y anoche lo volvió a decir en su intervención en los medios de comunicación, que la gasolina, el incremento del IVA, solo va a afectar a los propietarios de camionetas 4x4, que a ningún pobre le va a tocar el incremento de la gasolina en el IVA. Es falso, absolutamente falso. Colombia primero es un país que tiene petróleo y tiene la manera de hacer ACP, sacar ACP. Entonces, cuando yo le pongo el IVA del 10% y después es del 19% a la gasolina y a la CPM, lo que estoy indirectamente es un impuesto de carácter indirecto porque no estoy viendo quién está detrás. Hay que definir eso, ¿no? El IVA es un impuesto de indirecto. De ahí que ha habido muchas discusiones y recuerda esa reforma de Carrasquilla que no le puso IVA a los alimentos, sino que dejó los alimentos exentos, los pasó excluidos, que es una discusión muy, muy técnica, pero en este caso lo que están diciendo es, le voy a poner el IVA de manera indirecta a uno de los productos de la cadena logística de los alimentos. Por consiguiente, ese 19% que le estoy poniendo a la gasolina y la CPM se lo voy a trasladar al producto mediante el cual yo transporto. O acá, acaso utilizamos trenes eléctricos o utilizamos cualquier tipo de energía que no sea la gasolina y la CPM para transportar alimentos. Acá los alimentos se transportan con ACPM y con gasolina. Y si yo le meto un IVA del 19% y adicionalmente le incremento casi el doble el impuesto al carbono, termino encareciendo todo el costo de transporte. Y al traducirse eso, termino yo pagando como consumidor final ese costo de transporte. Son las 7:50. Vamos a dejar ir al doctor Junco. Seguimos llenos de preguntas. Solo nos quedó tal vez la de la paquetería que había hecho don Rafael Manzano. Si las medidas que había impuesto Donald Trump requerían algún tipo de respuesta frente a esa paquetería por debajo de $200. Entiendo que es el valor, doctor Junco. Sí, de No, 200 dólares. No, $800 es si no, yo desde 800 Colombia le dólares, vendo. exacto. $800 es si yo desde Colombia le vendo a Estados Unidos. Correcto, Ahí, pero a Colombia entran sin nada por debajo de $200. $200, exactamente. Correcto. Lo que se ha establecido es que si esto viene de China, tiene que pagar un IVA. Tiene que pagar un IVA. Ahora bien, eso entra por el tráfico postal. Ahí es cuando tienen que haber unos responsables de recaudo de ese IVA. Si viene desde Estados Unidos, pongámosle nombre, si viene desde Amazon, lo blinda el TLC, que es un tratado internacional, y la discusión, lo que he dicho yo, no es tanto de lo cómo afecta al comerciante. Es un problema de carácter de comercio exterior que tendría que sentarse el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el gobierno americano y negociar si esto se va
a eliminar o Pero, se va a dejar. pero no es un fraude, doctor Junco, al espíritu del TLC que vengan exentas por Amazon productos chinos, porque esa exención es para productos de Estados Unidos, no chinos. Triangular por Amazon que vengan de Estados Unidos es ponerle conejo a Colombia porque los chinos no deberían tener ese beneficio. Y ahí es donde Donald Trump ha establecido los aranceles altos a los chinos. Por consiguiente, va a ser mucho más barato comprar un producto importado legalmente con aranceles que comprárselo por Amazon a los chinos. Ahí hay una discusión de fondo que lleva mucho tiempo y nosotros en su momento nos hemos sentado con FENALCO y son válidos los argumentos. El tema es cómo por el principio de derecho internacional, que es reciprocidad, yo elimino por una norma nacional algo que negocié, que tiene carácter internacional y que fue avalado en el bloque de constitucionalidad por la Corte Constitucional. Doctor Junco, muchas gracias. A los usuarios que nos siguen mandando preguntas les decimos, vamos a tratar este tema poco a poco. ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo? Es que es la reforma más ambiciosa en décadas. Ojo, van por 26 billones de pesos. Su suerte es incierta, pero aquí estamos en la obligación de analizar lo que han propuesto, lo que quiere el gobierno que suceda. Doctor Junco, gracias. A ustedes, muchas gracias.